Hola, este es el gráfico de intensidad en función de la posición en la pantalla para el interferómetro de Young. Notemos que la distancia entre este máximo y este máximo es la misma distancia que tenemos entre este mínimo y este mínimo. ¿Qué pasará con la distancia entre máximos si modificamos la longitud de onda? Cambia, por supuesto. Recordando que la distancia entre máximos es d de dedo por lambda sobre a, siendo d la distancia fuentes-pantalla y a la separación entre las dos fuentes, enfatizando el 2. Fíjense lo siguiente, aquí en el máximo principal todas las longitudes coinciden, es decir, que todas las longitudes de onda tienen el máximo de orden 0 en el mismo lugar, pero no ocurre lo mismo con los máximos de distintos órdenes. Aquí podemos ver de manera clara que tenemos 3 máximos y no uno, pero aquí no es tan fácil distinguirlos. Entonces quisiéramos que este pico de aquí se haga más angosto, es decir, que se reduzca la distancia entre este punto y este punto. ¿Cómo lo logramos? Poniendo más fuentes. Recordando que si agregamos fuentes, la distancia entre máximos principales, porque si tenemos más de dos fuentes tendremos no solamente máximos principales, sino secundarios, solo depende de la distancia que tenemos entre la primera y la última fuente. Es decir, si tenemos dos fuentes, la distancia entre máximos la calculamos con A, la distancia que separa esta fuente y esta fuente. Pongamos 4 fuentes. Si agregamos 2 fuentes en el medio, ¿la distancia entre máximos principales cambia? No, la respuesta es no. Lo único que va a cambiar es que veremos aparición de máximos secundarios. Igual este es para 3 fuentes. Vamos con 10. Ahí, 10 fuentes. Si tenemos 10 fuentes, fíjense que se mantiene la distancia entre máximos principales, pero logramos nuestro objetivo de hacer el pico más angosto. Ahora, sumemos las otras longitudes de onda. Ahí, esta está pifiada. Ahí. Ahora, es más fácil distinguir que aquí tenemos dos máximos. Entonces fíjense que en primer orden, bueno, siguen bastante pegados, pero en segundo y tercer orden están claramente separados. Entonces, a ver, bueno, no se ve muy bien, pero el criterio de Rayleigh, ¿qué nos dice? Que deben coincidir este máximo con el primer mínimo del azul, para que estén bien resueltos. Si no me equivoco el término, yo no lo recuerdo. Bien, cambié la escala para que se vea que si tenemos 10 fuentes puntuales que emiten en todas las direcciones, esta interfranja esta distribución de intensidades no varía. Es decir, vamos a ver todos los máximos con la misma altura. Sin embargo, si no son fuentes puntuales y son ranuras, vamos a tener la envolvente dada por la difracción. A ver, ahí la envolvente. Entonces, bien, con respecto al ancho angular. Perdón, preguntaba el ancho angular. Entonces, yo di la descripción para el ancho, la longitud que tenemos, pero bueno, es lo mismo. Lo dividimos por la distancia a la pantalla y listo. Entonces, ¿cuántos máximos tenemos? ¿Cuántos órdenes observamos? No recuerdo bien el término de la consulta, ahora se me escapó, pero hace referencia a que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, tendríamos que ver, haciendo el cálculo, para encontrar cuántos máximos de interferencia tenemos entre este mínimo de difracción y este mínimo de difracción. Es decir, cuántos máximos de interferencia entran en la campana de difracción. Bien, aquí tenemos el término de interferencia. Esta es una punta que encontré, no sé si no será de Skigin, porque es la misma clase que tuvimos, pero
no estaba entre los apuntes de nuestra clase. Bien, vamos a los mínimos. Los mínimos, no tenemos mínimos principales y secundarios, son todos mínimos. Entonces los mínimos están dados por los ceros de este factor. Entonces, bueno, aquí tenemos la expresión de los mínimos. Y encontrando con esta expresión la ubicación de los mínimos, recordemos que tenemos que saber que los mínimos se van a dar cuando el de arriba se anule y el de abajo no, como se vio en clase. Entonces, por eso, bueno, ahí me falló la ventana, perdón. Encontré, les paso Hyperphysics, de dos fuentes, tres fuentes, bueno, lo mismo, ¿verdad? Bueno, rendijas. Está bastante claro este apunte. No es muy completo, pero está claro. Este es el factor, no sé por qué le dicen término, pues son factores, pero bueno, no importa. Este es el factor que nos da la interferencia y este el de difracción. Entonces, para encontrar el ancho angular de las líneas espectrales, igualamos este término a 0. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0 y nos va a dar estos dos. El de 0 sabemos que no, que es un máximo, lo vemos. ¿Por qué? Bueno, porque el de abajo también se anula y si tomamos límite nos da 1. Bueno, aquí 2 o 1 si lo normalizamos. Pero de esos 3, de las n soluciones que nos da, el 0 no es solución porque no es mínimo. Y tomamos la primera de la izquierda y la segunda de la derecha, restamos y tenemos la distancia entre, perdón, el ancho angular. O ancho, perdón. Qué poca seriedad.